¿Okay? Este es el cuadro que tienen que aprender. No les voy a preguntar estructuras, ¿okay? Sino esto. Muy bien. Viene el acetilcoenzima A y se une al oxalacetato. Vean que el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos y el oxalacetato tiene 4 carbonos. ¿Qué estructura hago? Una estructura que tiene 6 carbonos. Y esta es la primera estructura, que es el citrato. Oxalacetato más acetilcoenzima A me da el citrato. Por eso se llama ciclo del ácido cítrico. De ese citrato viene el nombre. Muy bien, el citrato de 6 carbonos pasa a una estructura isómera. Eso lo vieron en química, ¿verdad? El isómero del citrato, isocitrato, sigue siendo una estructura de 6 carbonos. De isocitrato, vean que ya reduzco los carbonos. ¿Ven? Viene una estructura de 5 carbonos. De isocitrato paso a alfa cetoglutarato. Pierde dióxido de carbono. Sale un carbono como CO2. Acuérdense que esto es una decarboxilación. Y vean que hay una reducción, o sea, hay una producción de NADH. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que hay aquí? Decarboxilación y deshidrogenación. Decarboxilación y deshidrogenación. Quito un hidrógeno y quito un carbono. Es muy fácil. ¿Okay? Vamos a repetirlo para que se lo vayan aprendiendo. Acetilcoenzima A más oxalacetato. ¿El oxalacetato qué es? Se une al citrato. ¿Qué es? ¿Qué es el oxalacetato? Un de 4 carbonos. No sé, ¿Sí? una estructura de 4 carbonos. Pero lo vieron en algún lado. No. ¿Se acuerdan? ¿Qué era? ¿En? No en la glucosa. Hay que empezar a unir esos términos. Vamos a ver cómo hacemos. ¿Okay? Acetilcoenzima A más oxalacetato produce citrato, una estructura de 6 carbonos, 2 del acetilcoenzima A y 4 del oxalacetato. Citrato pasa al iso del isocitrato, sigue siendo una estructura de 6 carbonos. Después le quito un carbono y le quito un oxígeno, o sea, de carboxilo y deshidrogeno. Se produce el alfa-cetoglutarato, que es una estructura de 5 carbonos. ¿Qué compuestos produzco? NADH, que es el que recibe el hidrógeno, y el CO2, que es el carbono que quite. ¿Okay? ¿Qué dice ahí? ¿Alfa qué? Alfa-cetoglutarato. ¿El alfa-cetoglutarato se acuerdan lo que era? Tampoco. Bueno, de alfa-cetoglutarato, vean que voy reduciendo los carbonos. Paso a una estructura de 4 carbonos. Este es el succinilcoenzima. Succiniles de 4 carbonos. Eso es lo que significa ese perfil. Sub es 4. ¿Okay? Succinilcoenzima. Entonces, ¿qué dice aquí? Deshidrogené, lo recibió NAD, se convirtió en NADH. Y decarboxilé, vean que de 5 pasó a 4, o sea, produjo CO2. ¿Y qué más pasó en esa reacción? De descarboxilación y deshidrogenización. ¿Y qué más? Se redujo. ¿Qué más habría? ¿De dónde salió la CoA? Se introduce el CoA, pero no está ahí, ¿verdad? Vean que aquí hay un CoA. Ese CoA es el que se incorpora. ¿Okay? Muy bien. Vean que aquí ya sigo con 4 carbonos hasta oxalacetato. Todos los otros son de 4 carbonos. ¿Okay? Entonces, de succinil-CoA paso a succinato. ¿Qué fue lo que quitamos? El CoA. Eso fue lo que se quitó ahí. Pero esta reacción, como me libera energía, entonces me produce una sustancia que se llama GTP. Un GTP a nivel energético es lo mismo que un ATP. ¿Equivalen igual o...? Es igual. Es igual.
a nivel energético es igual, es la misma cosa. GTP y ATP es lo mismo. El ATP tiene adenosina, el GTP tiene guanosina. Esa es la diferencia. ¿Okay? Uno tiene adenina y otro tiene guanina. Eso lo vamos a ver en envases nitrogenados. ¿Okay? Entonces tengo el succinato. Del succinil-CoA a succinato hay liberación de energía. ¿Okay? Esa liberación la agarra el GTP. Succinato a fumarato. Entonces vean que aquí se reduce un FAT. Aquí se reduce un FAT. De succinato a fumarato hay un FAT. Esta es una reacción de deshidrogenación. Deshidrogenación. ¿Okay? De fumarato paso a malato, no hay problema. Y de malato paso al oxalacetato, donde hay otra deshidrogenación. Entonces, este cuadro me gusta porque pone lo que hay que aprenderse. ¿Okay? Eso es lo que tienen que aprenderse de primero, antes que la molécula. Eso no interesa. Pero sí hay que saber en qué pasos se producen los NAD, en qué paso se produce el FAT y en qué paso se produce el GTP. ¿Okay? Eso es lo que voy a preguntar. Ese ATP que sale debajo del GTP era para identificar que era la misma energía. Exacto. Que a nivel energético es lo mismo, pero realmente lo que se produce es un GTP, ¿verdad? Eso es importante. No se produce ATP, sino un GTP. Ok, vamos a ver la reacción esta. Entonces, dice, acetilcoenzima, ¿dónde está? La primera reacción. Es la que inicia, arranca, es la que hace que arranque el ciclo de Krebs. Si no hay acetilcoenzima A, no se produce. O sea, el ciclo de Krebs no arranca. Tiene que haber acetilcoenzima A, por eso comenzamos con esto. ¿Cuántos NAD necesito para que se produzcan esos 3 NADH? 3. Necesito 3 NAD oxidados para que se reduzcan. ¿Okay? Vean que al otro lado de la reacción, esos 3 NAD se redujeron. Aquí están oxidados y están reducidos. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Cuántos FAT necesito para que se reduzca este? 1, ¿cierto? Por cada vuelta. Entonces necesito un FAT. ¿Cuántos GDP necesito para que se produzca ese GTP? 1. ¿Okay? Fósforo, no importa, por ahora. Y hay 2 moléculas de agua aquí que están en este paso. ¿Verdad? Eso tampoco lo vamos a incorporar. ¿Okay? ¿Qué produce? ¿Cuántos CO2 se producen? 1 y 2 por vuelta. Ahí está. ¿Cuántos CoA salen? Este CoA es el que sale. ¿Cuántos salen? Del succinil-CoA a succinato, 1. Sale un CoA. ¿Okay? NADH, ¿cuántos se reducen? 1, 2, 3. ¿Cuántos FADH se producen? 1 por vuelta. ¿Y cuántos GTP se dan por cada vuelta? 1. Ahí está la reacción. ¿Okay? Entonces, tienen que aprenderse el ciclo. Y tienen que aprenderse dónde se producen cada compuesto. Esos que están ahí. Esos son los importantes. Si ustedes manejan esto, oigan, ya van a ser buenos médicos. A los médicos se les olvida esto. ¿Okay? Y bioquímica se vuelve tan difícil porque todo esto tiene tantas estructuras que no interesa mucho, ¿verdad? A menos que vayan a ser bioquímicos. Y eso podemos hacerlo bien difícil, pero no me interesa a mí para ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es el conjunto de reacciones que produce FADH? ¿Cuál es la reacción que produce FADH? De succinato a fumarato. Correcto, exactamente. ¿Cuáles son las reacciones que producen, o cuál es la reacción que produce GTP? De succinato a succinato. ¿Cuáles son las reacciones que producen NADH más H? De alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A y malato a oxalacetato. Profe, Fácil. ese FAT, el que está tipo A más 3 más FAT en la primera, sí, ¿ese FAT de dónde es que lo Ok, vamos a ver. Este NAD, para que se produzca NADH, necesito tener un NAD. NAD. Este FAT, para que se produzca FADH2, ¿qué tiene que haber? Un FAT. Un FAT. De ahí. Lo que pasa es que el compuesto inicial no está, ¿verdad? Pero está supuesto.
Estos son los iniciales. Como Necesito GP, esto para que comience, necesito 3 NAT para que se como GP reduzca, para GTP. necesito un FAT para que se reduzca, necesito un GDP para que se forme un GTP. Siempre se necesita una base, ¿verdad? ¿Okay? Una base. ¿Está bien hasta ahí? ¿Okay? Vamos a repasar entonces: acetilcoenzima A en presencia de oxalacetato, perdón, el oxalacetato en presencia del acetil-CoA, procescitrato, citrato, isocitrato, alfa-acetilbutarato, de alfa-acetilbutarato, Succinilcoenzima A, succinato, succinil-CoA, azucinato, succinato, fumarato, fumarato, malato, malato A, oxalacetato. Vean que es cíclico porque al final el producto con el que comencé es el final de la reacción. Entonces por eso es cíclico. Por eso se llama ciclo de Krebs. ¿Okay? El producto de una reacción es el sustrato de la siguiente. De una estructura de 6 carbonos pasa a una estructura de 4 carbonos y así